El mismo Jesús que te dijo que no llore en medio de la escasez. Él es el que tiene la autoridad para proveerte y suplirte. Aleluya. Ahora Jesús se paró en la entrada y dice que tocó el féretro y los que llevaban el muerto se detuvieron. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Modesto Blanco. Estamos agradecidos con el Señor una vez más por darnos el privilegio y la dicha de poder estar aquí en este segmento, la hora de la unción. Y como siempre, gloria a Dios, no estamos solos, estamos acompañados con un profeta, un hombre de Dios, que Dios está haciendo cosas extraordinarias y maravillosas con él. Él puede presentarse a la audiencia. Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Willy Evangelista y estamos aquí para transmitir el mensaje de la palabra. Amén, amén, ya lo escucharon. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video. No estoy solo, estoy con un negrito, el negrito de la unción, ya ustedes lo conocen, nuestro hermano Christopher. Dios te bendiga, Modesto te bendiga, Willy. Verdad que sí es un honor estar al lado de los hombres de Dios, que no soy digno de desatar sus calzados. Dios mío. Me pido a esta audiencia que comparte este video, que te suscriba al canal de Excelencia Cristiana y de la hora de la unción. Así que no te muevas, abróchate los cinturones, que esto me puerta una revelación, unos códigos que Elías, Juan juntos le quedan cortos. Dios. Así que sin más preámbulo, dejaré a mi hermano Willy Evangelista. Amén. Qué compromiso nos ha dado Christopher, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 13. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice de la manera siguiente: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Gracias, Jesús, Gracias, por tus Amén, palabras Jesús. en este día. Gracias. Te ruego que bendigas a esta bella audiencia, haciendo milagros, fortaleciendo, levantando, restaurando y salvando a aquellos que aún no te conocen. Amén y amén. En esta hermosa hora quisiera aprovechar para hablar con el tema un encuentro de voces. Wow. La palabra de Dios enseña aquí donde hemos leído que Jesús, como era costumbre, iba con una gran multitud, personas con diversos propósitos, algunos por escuchar la palabra, otros por ver los milagros, otros por ser sanados, otros por los panes y los peces y otros para hacerle la guerra, como eran los grupos radicales religiosos de la época. Y la palabra de Dios enseña que donde quiera que Jesús se movilizaba, la Biblia enseña que la gente adoraba, la gente se gozaba. La multitud que caminaba con Jesús era una multitud con buen ánimo. Ahora, la Biblia aquí donde leemos dice que Jesús se dirigía a una ciudad llamada Naín. Esta ciudad, la Biblia enseña que estaba bajo una atmósfera caótica, una atmósfera de tristeza, una atmósfera de angustia. Y la palabra revela que había un personaje principal en la ciudad. Era una mujer que había enviudecido y que posteriormente había perdido a su único hijo. En Israel, dentro del pensamiento hebreo, una mujer sin esposo y sin hijo no tenía representación social, porque el hombre era quien representaba ante la sociedad. O sea que pese a la tristeza que ella estaba pasando, esta mujer estaba desamparada en la tierra, estaba sin esperanza en la tierra, no tenía razón de ser. Es decir, esta mujer era como un barco a la deriva. ¿Qué voy a hacer ahora? Por lo general, las viudas se dedicaban a la prostitución o a mendigar. Las pocas viudas que podían subsistir luego de enviudecer eran aquellas que tenían personas de la familia que eran adineradas. Y esto llama mi atención. ¿Por qué? Porque Jesús viene fuera de la ciudad con una multitud y la mujer viene dentro de la ciudad hacia afuera con otra multitud. Aquí vemos dos grupos, el grupo que seguía a Jesús y el grupo que seguía a esta mujer. Aquí vemos dos atmósferas que van a chocar en la puerta: la atmósfera del gozo y la atmósfera de la tristeza, la atmósfera de la vida y la atmósfera de la muerte. Mi alma bendice a Dios. La atmósfera de la esperanza y la atmósfera de la desesperanza. Y la palabra de Dios enseña que esta mujer venía llorando. Imagínese usted este escenario: una mujer que acaba de perder a su esposo y ahora su único hijo. Aleluya. Esto era un trauma terrible. La gente diciendo: ¿por qué se murió? ¿Por qué lo mataron?
mataron, Sí, la sí. gente llorando, esta mujer intentando ser consolada, pero las lágrimas serían brotando de sus mejillas, aleluya. Y esta mujer ya en su mente, el desenlace de la historia de su hijo era, ya esto no tiene solución, hay que enterrar a Sí. mi hijo, Wow. aleluya. Y venía la muerte, venía la tristeza, venía la angustia, pero mientras tanto, en el mismo tiempo, venía una multitud diciendo gloria a Dios, venía una multitud diciendo aleluya, venía una multitud, aleluya, sacando una sonrisa de oreja a oreja porque andaba con el Cristo de la gloria. Wow, Mi sí. alma bendice a Dios. Y yo tengo una palabra para la audiencia en esta hora, es ¿a cuál multitud tú perteneces? Wow. ¿Está caminando con Jesús o está caminando con la viuda? Mi Ay, alma santo. bendice a Dios. Si está caminando con Jesús, te tengo garantía que en la multitud de Jesús tú te vas a gozar. Mi alma bendice Sí, a Dios. sí. En la multitud de Jesús no hay espacio para que tu rostro esté como un jugo de limón sin azúcar. Ay, Agrio. Dios. Aleluya. En la multitud de Jesús tú vas a atravesar procesos y lo vas a atravesar con una sonrisa. En la multitud de Jesús no vas a tener un peso en los bolsillos, pero te vas a alegrar y te vas a gozar. Aleluya. Sí. En la multitud de Jesús el diablo se va a levantar contra ti, pero tú vas a seguir diciendo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Wow. Aleluya. En la Dios. multitud de Jesús el enemigo te va a atacar, pero tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la multitud de Jesús Satanás te va a enfermar, pero tú vas a decir, Jehová Rafat, el Dios sanador. Las llagas de Jesús pueden provocar el milagro que estoy esperando. Wow. En la multitud de Jesús te vas a encontrar en un desierto, pero tú vas a decir, Jehová Jireh. Mi alma bendice el nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que hubo un encuentro en la puerta de la ciudad. Wow. Había una determinación de la mujer enterrar a su hijo fuera de la ciudad. Las personas pobres no podían depositar a sus muertos en tumbas, en cuevas, como hizo Jesús con Lázaro y como se hizo con Jesús también en el huerto de José de Arimatea. Ahora, las personas pobres tenían que enterrar los muertos debajo de la tierra. Y esta mujer iba a enterrar a su muerto debajo de la tierra. Y cuando se acercaron a la puerta, a la entrada, el lugar de salida, vino Jesús y se detuvo en la puerta. Y Jesús comenzó, aleluya, a darle aliento a esta mujer. Y Jesús le dijo, no llores. Imaginémonos por un momento este escenario. Un personaje que está diciendo que no llores. Y esta mujer quizás diciendo, ¿cómo tú me dices a mí que no llores? Si tú no estás viendo que mi hijo está muerto, que mi hijo está en una caja, Wow. que mi hijo ya no tiene esperanza ni solución. ¿Cómo tú me dices a mí que no llores cuando ya mi hijo, mi única esperanza se apagó? Aleluya. Wow. ¿Cómo tú me dices a mí que Wow. no llores si yo voy a regresar sola a mi casa? No tengo esperanza de tener sustento sobre la tierra. Aleluya. Wow. ¿Cómo tú me dices a mí que no llores si es natural que cuando un ser querido parte de esta tierra, nuestra alma se quiebra, se quebranta? Mi alma bendice a Dios. Esto no entra en la lógica humana, pero lo que sucede es que el mismo que le estaba diciendo no llores, era el mismo que tenía la solución en su boca, aleluya, para que ella no llorara. Mi alma Wow, bendice a Dios. Hay personas en la tierra que pueden decirte no llores, pero ellos no tienen la solución en las manos al problema que tú estás enfrentando. Pero si Jesús te dice no llores, es porque de la misma boca de Jesús va a salir el cumplimiento de la promesa que Él te ha dado. Aleluya. De la misma boca de Jesús va a salir la solución al problema que te afecta. Si Jesús te dice no llores, el Cristo que te dijo que no llores en la enfermedad, Él es el que tiene la autoridad para sanarte. Aleluya. El mismo Jesús que te dijo que no llore en medio de la escasez, Él es el que tiene la autoridad para proveerte y suplirte. Aleluya. Ahora Jesús se paró en la entrada y dice que tocó el féretro y los que llevaban el muerto se detuvieron. Ay, O sea, que el simple toque de Jesús sin palabras provocó que la gente que transportaban el muerto se detuviera. Y quizá esta gente pudieron haber dicho, quítate del medio, porque vamos en la marcha fúnebre. Aleluya. Quizás ellos miraron a Jesús como un obstáculo, como un estorbo, pero hay paradas y estaciones y estorbos
top de Jesús que traen un milagro envuelto. Aleluya. Esa gente no sabía que esa detención de Jesús lo iba a retrasar para el entierro, pero le iba a dar la resurrección que ellos nunca esperaban. Aleluya. Wow. Hay gente que Cristo lo está deteniendo y ellos están reprendiendo al diablo. No reprenda al diablo, porque esa detención, esa estación, esa parada de Jesús es lo que carga el milagro que tú estás esperando. Aleluya. Esto es poderoso porque hubo un encuentro de voces. Aleluya. La primera voz que se escucha en la ciudad es el grito de una madre que perdió a su hijo. La segunda voz que se escucha es la voz de la multitud que está cavilando, que está especulando, que está diciendo: wow, se murió joven el muchacho. Wow, veía saludable, pero ya se murió. La voz de la mujer representa la voz de la muerte, la voz de la tristeza, una mujer angustiada. La voz de la multitud representa la voz de aquellos, aleluya, que entienden que ya no hay solución, una voz de desesperanza. Había otra voz que era la voz de la multitud que andaba con Jesús. Esta es la voz de esperanza que entiende que aunque la situación está difícil, cuando se camina con Jesús, algo poderoso puede acontecer. Y estaba la voz de Jesús, que era la voz profética que le iba a dar vida, aleluya, al muchacho. Y posteriormente estaba la voz del muchacho. Aquí vemos 5 voces aproximadamente. Aleluya. Mi alma bendice a Dios. La voz de Cristo, la voz de la mujer, la voz del muchacho, la voz de ambas multitudes. 5 voces. Hubo un encuentro. Y algo llama mi atención, Christopher y ministro. ¿Y qué es lo que llama mi atención? Es que el muerto no resucitó con la voz de su mamá que lloraba. Dios. El muerto no resucitó con la voz de la multitud que iba llorando, aleluya, y especulando. El muerto no resucitó con la voz de los discípulos. Aleluya. ¿Sabe con cuál voz fue que el muerto resucitó? ¿Con cuál? Cuando Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Santo. Hay personas que han estado escuchando muchas voces en la tierra. Voz de desesperanza, voz de angustia, voz de muerte, voz de negatividad, voz de tristeza. Pero hoy Jesús te dice: mi voz te va a dar vida y vida en abundancia. Hoy Jesús te dice, aleluya, te vas a levantar de ese féretro porque no fuiste diseñado para estar en un féretro. Aleluya. El féretro representa estancamiento, representa limitación, representa confort. Aleluya. Hoy Dios te va a levantar de ese lugar y te va a decir: todavía tu recorrido sobre la tierra no ha terminado. Dios mío. Me parece ver de repente que los primos comenzaron a buscar en el closet de este muchacho. Dios mío. Bueno, ya se murió, los tenis son míos. Ay, tenis sí, Jordan. sí. Bueno, ya se murió ahora, aleluya. La chaqueta de Christopher es mía, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ya se murió, la camisa del profeta es mía. Dios Mi alma mío. bendice a Dios. El carro último modelo es mío. Ellos estaban, como decimos nosotros en buen dominicano, haciendo cocote, aleluya. Pero de repente Jesús le dijo: levántate. Y el que no podía hablar comenzó a hablar. La voz del muchacho era un testimonio vivo de lo que Jesús había hecho. Wow. Hay gente que son testimonios vivos, sus voces son testimonios de que Jesús obró en ellos. La gente intentará negar el milagro, aleluya, pero tu propia existencia es un milagro, aleluya. Es un testimonio que habla. Cuando los fariseos miraron a Lázaro resucitado, escucha esto: un hombre con 4 días de muerto, aleluya, a las 6 horas la sangre se descompone, los gusanos comienzan a formarse de la misma bacteria que tiene el cuerpo que descomponen, aleluya. Comienzan las moscas a andar. Segundo día, ya los órganos no sirven, el corazón no sirve, los pulmones no sirven, el hígado no sirve. 3 días ya el cuerpo está en descomposición total. 4 días, aleluya. Algo acontece aquí, ya ese cuerpo no servía para nada. Mi alma bendice a Dios. El bajo salía fuera de la tumba. Y cuando Cristo se para frente a la tumba, María antes de él le dice: llegaste tarde. Marta antes de él le dice: llegaste tarde. Aleluya. Pero qué bueno, Jesús no llegó el primer día, no llegó el segundo día, no llegó el tercer día, porque había una leyenda, había una enfermedad y existe en nuestro tiempo, se llama catalesia. La persona pierde los signos vitales por 24 horas o hasta 3 días y luego se levanta como si nada. Aleluya. Jesús no llegó el primer día, no llegó el segundo día, no llegó el tercer día. Si Jesús levanta a Lázaro en esos días, pueden decir: bueno, el hombre tenía catalesia. Pero cuando Jesús levantó a Lázaro el 4º día, no había excusa. Aleluya. No había manera de cómo refutar esa resurrección. Y cuando Jesús dice: Lázaro, ven fuera, los gusanos se fueron, las moscas se fueron. Aleluya. Ahí comenzó el cuerpo de Lázaro a entrar en un proceso de regeneración retrospectiva.
¿Qué fue eso? Que Dios revirtió el tiempo sobre el cuerpo de Lázaro. No le puso un corazón nuevo. El mismo corazón que se había podrido, Dios hizo en un proceso de regresión del tiempo, lo regeneró. Dios mío. Porque salió el mismo cuerpo de Lázaro envuelto en las mismas vendas que él tenía. Es decir, no salió un Lázaro aparte. Aleluya. El hedor se fue, hermano. Eso es algo demasiado poderoso. Y cuando los fariseos veían a Lázaro a la mesa junto con Jesús, decía, hay que matar a este hombre. Ay. Es que este hombre sin hablar está ganando gente para Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Es que hay gente que no tienen que abrir su boca. Su propia existencia es un milagro de Dios andante en la tierra. Uf. Y este muchacho resucitó. Y esto me daba una enseñanza. Es que la mujer representa un creyente que ha perdido la esperanza en el Dios del cielo. Representa un creyente que ha perdido el avivamiento, que era el muchacho. Representa un creyente que ya se adaptó a vivir una vida sin la presencia de Jesús, porque Jesús no estaba en la ciudad. Aleluya. Representa un creyente que se mueve en un ambiente donde no está Dios, donde del lado mismo sentir a Dios o no sentirlo, donde está resentido contra Dios. Aleluya. Pero Jesús representa el avivamiento. Aleluya. Y los discípulos representan la iglesia que transporte el avivamiento a otros lugares y otras ciudades. Aleluya. Dios está levantando hombres y mujeres que están llevando la presencia de Jesús a ciudades donde hay mortandad, a ciudades donde hay idolatría, a ciudades donde hay ocultismo. Dios va a levantar una generación que cuando emita su voz, aleluya, la voz de Jesús será evidenciada a través de sus propias bocas. Y cuando esa gente hablan, hay personas que han sido transformados. Hay personas que dicen, wow, por una palabra de fulano, hoy yo estoy aquí en el camino. Mi alma bendice a Dios. Por un consejo de fulano. O sea que en ese encuentro de voces, solo hay una voz que va a poder afectarte para bien. Hay voces que están apostando a que tú no te levantas, a que tú te vas a mantener en el suelo, caído en la ceniza. Hay voces que están diciendo, este no se levanta de este proceso, a que Dios no vuelve a hacerlo con él, a que Dios no lo usa, a que él no vuelve a desatar como desataba antes. Mi alma bendice a Dios, a que los milagros ya no suceden. El diablo está diciendo eso a muchas personas, y es lo que yo digo de Pedro. Pedro, cuando negó a Cristo, el diablo le dijo, bueno, ese ya no predica más, vamos a meter a otro ahí en lugar de Pedro. Pero el hombre se humilló. ¿Y sabe qué pasó? Que en 12 capítulos de Hechos, Pedro era la figura principal. En los 12 capítulos, algún acontecimiento sobrenatural se manifestaba a través de Pedro. Dios mío, yo conecto, Willy, con algo que tú estás soltando, y es muy impresionante escucharte hablar sobre las voces. Yo digo que había guerra entre voces. Si tú te fijas, hay una escena muy impresionante, y es que a Jairo la niña se le enferma, está muriendo la niña. Y aconteció algo muy impresionante, Modesto, y es que de repente Jairo va donde maestro, mi niña está enferma, yo necesito un milagro. ¿Sabe qué pasó? Cuando Jairo llega a donde Jesús, viene un criado usado del mismo diablo, usado del enemigo. Dios mío, comenzó a vocear diciendo, Jairo, no moleste más al maestro. Va a venir voces negativas a tu vida para que tú no consigas el milagro. Poderoso. Pero no escucha al criado, ni escucha el pensamiento negativo. Hay voces que van a hacer guerra en contra de las voces que tú desataste. Pero ¿sabe qué hizo Jairo? Jairo dijo, bueno, ¿qué hago ahora? Pues dijo, mira, Jairo, tranquilo, la niña solamente duerme y vamos para tu casa. El criado, Dios mío, fue influenciado por voces negativas, por voces de Satanás. ¿Cuánta gente que están haciendo el papel de criado? ¿Cuánta gente, hermano, en la iglesia diciendo tú no puedes, quédate en el suelo? Pero te vengo a decir, no escuches esas voces que están haciendo guerra. Jesús viene representando la voz positiva, la voz con autoridad, la voz que tenía mando, la voz soberana, la voz de autoridad delegada. Cuando Jesús va donde Jairo, había diferentes voces. Estaban los flautistas que cantaban, gente que les pagaban para que lloraran, porque hay gente que lloran de mentira. Hay santos, hay gente celebrando tu velorio, pero no te aman. Hermano, compran los velones, compran la caja, compran los chocolates, compran el café, y están ahí haciendo fiesta, la gente llorando, Modesto. Pues de repente viene Jairo, no viene con una voz del diputado ni del síndico, viene con la voz del mando. El hombre más famoso del lugar estaba entrando a la casa de Jairo. ¿Cuánta gente voceando? ¡Ay, murió! ¡Ay, recojan! ¡La vamos a enterrar! Pero Jesús viene representando la vida. Jesús dice, ¡ay, santo! ¡Saquen a todo el mundo!
Hay veces que tú vas a tener que sacar gente que están hablando mucho. Wow, wow. Poderoso. Hay veces que poderoso. tú vas a tener que sacar gente que están voceando. Aleluya. No permitas que voces negativas se desconecten del propósito. Wow. Sí. No permitas que voces negativas que no te suman estén en el lugar. Sí, sí. Jesús lo que hizo fue que los sacó, los separó. Digo, espérate, el milagro siempre debe estar con gente que estén conectada con fe. Jesús nunca podía Aleluya. permitir que haya gente en el lugar Poderoso. que tenga atmósfera negativa. Wow, wow. La atmósfera negativa va a extender el milagro. Poderoso, poderoso. Porque había gente que una vez van a decir, ¿cómo lo va a hacer? Pero está muerta. Aleluya. Jesús lo hizo, fue que lo sacó. Cuando Jesús tenga la mamá, tenga Jairo, y entra Juan, me imagino, y entra Pedro, lo pone ahí. Aleluya. Y comienza a transmitir una voz positiva. Aleluya. Shepro, shepa, tan, solipa, acá. Que el Señor está diciendo, nunca voy a poder obrar en una casa que tengan voces negativas. Wow, wow. Poderoso, Tenían que poderoso. estar conectados en un Aleluya. sentir. Poderoso. Y de repente que tú dices, Talita Kumi, levántate. Habló una voz. Ay, Dios Aleluya. mío. Sí, Y Aleluya. cuando habla una voz, los demás Poderoso. van a accionar, Dios mío, como el cable y la electricidad, que van a estar conectados en una función. Y de repente, ¡pam!, la niña se levantó. ¿Qué pasó? Aleluya. Habló una voz. Había guerra entre voces, pero una sola voz Sí. fue que coronó en el lugar. Aleluya. Libro Shenda Calle. Que el Señor está diciendo Poderoso, en tu poderoso. casa, en el terreno, en el barrio, la voz tuya tiene que permanecer. Hay guerra entre voces hasta que te Aleluya. levantes tú. Ney Oh, Canso, gloria. Dios mío. que está diciendo que hay Wow, gente wow. que se van a levantar. Sí, sí. ¿Cómo así, profeta? Así se levantaron. Había un Aleluya. hombre tirado en el suelo. De repente el hombre no podía ver. Estaba postrado. Estaba pidiendo limosna. ¿Y qué pasó? Jesús lo vio. Dios mío, Jesús, ¿qué le dijo? Jesús, quiero un milagro. Digo, ok, quiero un milagro. Agarró lodo, pam, pam, toma, pum. Vente, Dios. lávate en el Siloé. Había gente criticando. Y este está loco, ¿para dónde que va? Aleluya. Un hombre ciego. La gente siempre va a hablar porque nunca Gloria ha hecho a nada Dios. por ti. Wow. La gente siempre va a decir porque siempre están en el mismo lugar. Aleluya. Pero el mismo hombre que le vocearon, que dijeron que no podía, fue el hombre que vino viendo. ¡Ay, santo! Ay, Dios. Te estoy diciendo, Aleluya. hazle caso a una voz positiva y no una voz negativa. Poderoso, poderoso. Y fíjate, mío. ya a manera de conclusión, las voces de la multitud que quizá estaba diciendo, ay, tan joven, el Ay, muchacho. Dios. Ay, el pobrecito, mira, veía saludable. La gente que veía a Jesús quizás como un loco porque le dijo, no llores. Y este loco que le diga que no llores a una mujer que acaba de perder a su hijo. La gente que quizás criticaba a Jesús, cuando la muchacha se levantó, se escuchó una voz diferente en ellos. Y Wow. comenzaron a decir, un gran profeta Dios. se ha levantado entre nosotros. Wow. De la crítica pasaron a la alabanza. Oh, Dios. Eso está muy poderoso. O sea, hay personas que transmiten voces negativas hasta que Jesús se manifiesta. Porque cuando Jesús se manifiesta, su lenguaje es transformado. Yo siento a Dios aquí. Ay, Asoja y Basanda. Cuando Jesús se manifieste, el lenguaje de muchas personas va a cambiar. Sí, sí. Hay gente que en medio de la situación difícil y de la situación caótica comienzan a transmitir un lenguaje de queja. Pueblo de Israel en el desierto, de 20 años hacia arriba, murieron. Dios lo mató. ¿Por qué? Porque el lenguaje que tenían era un lenguaje de queja. Dios le está diciendo a alguien aquí en esta hora, tú necesitas aprender de Job, que en medio de su peor escenario, él nunca se quejó, Wow. sino que manifestó un lenguaje de agradecimiento y de alabanza. Aleluya. Y cuando tú manifiestas un lenguaje de agradecimiento Dios. y de alabanza, Dios va a virar la tortilla al final de tu proceso. Sí, el sí. hombre que bendijo a Dios en el principio y en el proceso, en el desarrollo de su proceso, Sí. Dios lo bendijo al final. Wow. O sea, que hay una reciprocidad divina. Tú honras a Dios y Dios habrá de honrarte a ti. Aleluya. Wow. Así que despídete de tu lenguaje de queja, de duda, de incertidumbre, de negatividad, y hoy abraza el milagro de Jesús y que tu voz sea transformada en una voz de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Dios te bendiga. Dios mío, Dios mío. Poderoso, poderoso lo que el profeta ha estado soltando en este momento. Un encuentro entre voces. Te hago una pregunta. ¿A qué voz o a qué encuentro de voces tú perteneces? Como dijo el profeta, despídete de aquellas quejas. Despídete de esas voces negativas. Estaba con cada uno de ustedes, su hermano Modesto Blanco. Cristo fue aquí. Willy Evangelista. Y esta fue la hora de la unción.